disminución del Estado de Derecho, esta pérdida de la identidad, el derecho de la nación al desarrollo, la capacidad de generar en la sociedad la posibilidad de crear y distribuir riqueza. Una de las características esenciales de un Estado de Derecho es que el ciudadano, el destinatario del poder, pueda prever lo que va a hacer el que ejerce el poder. En todos sentidos, en uno que es el más elemental, si hay la comisión de un delito, debe haber la actividad, la aplicación de la actividad coactiva del Estado. En todos sentidos, todos los actos del Estado deben ser previsibles y el ciudadano debe tener esa seguridad. Segundo, si la actividad del Estado no es previsible, pero además no es controlable por parte de los representantes de la nación, tenemos otro elemento que caracteriza a un Estado de Derecho que también falta. Y finalmente, si ese órgano del Estado o los titulares del Estado no son responsables de lo que hacen, responsables políticamente, entonces no tenemos ninguno de los atributos que caracterizan a un Estado de Derecho. Ahora es rescatar al Estado, a las instituciones, para que sean responsables, para que sean controlables y para que sean predecibles. Lo que se tiene que recuperar sí es el Estado, pero el Estado desde ese enfoque de soberanía y de participación. Sí estamos a cargo del futuro de nuestro país. Ahí sí ya empezamos a confiar. Hoy tenemos que hablar de una refundación del Estado, esa de reforma del Estado referida a Estado de Derecho. Por eso hoy tenemos que hablar de un Estado democrático y social de derecho. Y muy pronto deberemos hablar de Estado democrático, social y cultural de derecho. Porque hay que incorporar también, eso es muy importante, no solo el concepto de clase, sino también todas las elaboraciones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad a partir de su educación, a partir de las aportaciones de la sociedad del conocimiento. El 21 de diciembre de 1811 se aprueba la primera constitución venezolana, la constitución republicana de 1811. El Congreso, que ha declarado la independencia en julio, ha designado una comisión para que elabore un proyecto de texto constitucional. Esa comisión estuvo integrada por algunos representantes como Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, Francisco Javier Ustari y otros, y empezó a trabajar para elaborar la Constitución. 6 de mayo de 1830 se instala en Valencia el Congreso Constituyente convocado por el general José Antonio Páez, con el fin de legitimar la separación de Venezuela de la Gran Colombia. La Constitución de 1961. El 23 de enero de 1961, a los 3 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se promulgó la Constitución más duradera que tuvo Venezuela, lo que vino para ese entonces a constituir un hecho importante del periodo de Rómulo Betancourt. La Constitución del 61 contuvo numerosas innovaciones de forma y de fondo que determinaron un cambio importante en el sistema constitucional de Venezuela. Esta nueva Carta Magna entró en vigencia en momentos de grave crisis política, siendo Raúl Leoni presidente de la Cámara del Senado y Rafael Caldera de la Cámara de Diputados. El mismo día de su promulgación, el gobierno dictó un nuevo decreto de suspensión de las garantías constitucionales, alegando la persistencia de planes insurreccionales en la oposición de izquierda. Con la iniciativa del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, nace la nueva Carta Magna, para establecer la refundación de las estructuras políticas y administrativas de la nación. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
El 20 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada mediante un referendo popular realizado el 15 de diciembre de ese año con el 72% de los votos escrutados. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es considerada por juristas y analistas como una de las más avanzadas del mundo, porque plasma en sus artículos los derechos esenciales contemplados tanto en las leyes nacionales como en los acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos por el gobierno para la defensa y vigencia de todos los derechos de los ciudadanos. Es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes recoger, oír, grabar, sentir las miles de expresiones del pueblo que es el dueño único de su soberanía absoluta, como diría Bolívar en Angostura hace casi 200 años. Y que esta casa es la casa del pueblo y no la casa de las cúpulas. No podemos seguir copiando modelos. He allí una de nuestras tragedias. Originales han de ser nuestros métodos de gobierno, originales nuestras instituciones, originales. O inventamos o erramos. Estamos en tiempos de ser grandes inventores. Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea es refundar a Venezuela, el derecho de una nación, de un país o de una república a darse su propio modelo económico en función de sus potencialidades, en función de sus oportunidades, en función de su idiosincrasia, contra el monopolio de la riqueza. Como dogma, enfrentemos la democracia económica, un concepto de igualdad, de libertad, de justicia, de empleo, de seguridad social, para cubrir las necesidades básicas del ser humano. Eso es lo más importante de un modelo político, de un modelo económico. Una constitución debe contener esencialmente lo que debe ser o podemos llamar el elemento social. Y ustedes verán que en este texto de ideas fundamentales, lo social se coloca antes, en prioridad, a lo político, al aparato del Estado. Lo social, un nuevo concepto de solidaridad social. Decía Simón Rodríguez, y vuelvo a la idea, porque la idea debe estar sembrada a lo largo y ancho del texto constitucional. Simón Rodríguez decía que tenemos que existir para entreayudarnos los unos a los otros. Esa es la verdadera concepción de las sociedades americanas a las que se refería Simón Rodríguez. O cuando clamaba por una vida republicana, y él decía con claridad meridiana: no se llamen a engaño los americanos de ahora. Aquí no hay repúblicas, decía. Y no hay repúblicas porque no hay pueblos. Y no hay pueblo cuando no hay mentalidad republicana. Y llamaba a la educación de los niños para formar la mentalidad republicana. Y la mentalidad republicana no es otra que el pensamiento y la acción en función de la cosa pública, en función de la res pública, en función del colectivo, en función de los demás, en función del interés de la nación, antes que el interés individual. Todo eso es ideología y ahora tiene que convertirse en acción motriz de un nuevo proceso histórico venezolano, inspirado en esa idea originaria de una república, la República Bolivariana. Un pueblo sin objetivo hacia el futuro estaría en el pasado o en el presente, dando vueltas sobre sí mismo, sin conseguir rumbo. Esos conceptos están recogidos aquí en un capítulo que presenta la idea de pueblo, de nación, de república, el concepto de la república y el concepto del Estado. La república
la res pública, la cosa pública, moral y luces, los polos de la república. Instituciones sólidas deben conformar la república. Lo he dicho y lo repito este día memorable. Felizmente soy presidente